de tu presencia y te pedimos, Señor, que tú toques cada vida, cada mente y cada corazón en esta mañana. Espíritu Santo, venimos delante de tu presencia para que tú llenes nuestros corazones de tu paz, de tu piedad, de tu misericordia, de tu fidelidad, Señor. Nos ponemos delante de tu presencia y, Señor, pongo mi boca para que tu Santo Espíritu hable a través de ella. Señor, no queremos ser el hombre o la mujer que hablemos, sino que sea tu Santo Espíritu. Gracias te da mi vida en esta mañana, Señor. Pongo tu palabra delante de tu presencia. Te adoro y te glorifico y te doy gracias por todas las cosas en el nombre de Jesús. Te adoramos, Espíritu Santo. Vamos a ver Mateo. Esperábamos un convidado, pero como no viene, pues nada, me tenéis que aguantar a mí, queráis o no. Se ha retrasado o se habrá quedado en el camino. Mateo 4. El verso 12 en adelante. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasado de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo del Zebedeo, y Juan, el hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y atormentados de los demonios, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea y de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. El Señor, cuando empieza a hacer su ministerio, empieza a llamar obreros, empieza a hacer llamados, empieza a coger a Pedro. Estamos viendo que coge a los que estaban pescando. No cogió hombres de leyes, después él coge toda la gente que él quiere. Él llama, y aquel que abre su corazón, él entra y mora en él. Pero si él llama y no le hacemos caso, él no entra y mora con nosotros. Es imposible. Por eso en esta mañana Dios va a hacerte un llamado para su trabajo, para el ministerio. Jesús te está buscando. ¿Estás dispuesto para seguirle? Porque no todos que seguían a Jesús tenían buenas cosas. Después vamos a ir viéndolo. Entonces, Dios empieza a llamar a sus apóstoles. Y en esta mañana Él está buscando obreros para las mies. Ya hemos escuchado que las mies son muchas, pero los obreros son pocos porque nadie quiere dejar sus placeres mundanos para seguir a Cristo. Porque el que sigue a Cristo tiene que dejar muchas cosas. En un verso dice que el que ama padre, madre, hermano, hermana más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces, tenemos que ser dignos del llamado que Dios nos hace en esta mañana. Un poco más adelante, Mateo 8, vemos que hay mucha gente que quiere seguir a Jesús. En Mateo 8, 18 dice: viendo Jesús
Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener en primer lugar a nuestro Dios. Todos querían seguir a Jesús, todos tenían casa, pero Jesús no tenía ninguna casa. Dice que él no tenía ni donde recostarse. Aquellos que quieran amar su vida la perderán, porque claro, nos gusta tener una camita grande, una casa bonita, buena comida, buenos vestidos, buenos zapatos, buenos relojes. Si mi hermano lleva un reloj de 20, yo le quiero de 70. Y si mi hermana le lleva de 80, yo le quiero de 120. Pero no nos damos cuenta que nunca nos podremos igualar una persona que gana 1.000 euros a una que gana 200. ¿Es igual? Yo no puedo hacer la compra que hace uno que gana 1.000 euros y gano solo 200. ¿O lo puedo hacer? Tendré que ir a robar un banco. No puedo. Entonces a veces queremos cosas que no nos pertenecen ni nos convienen. Y como no nos convienen ni nos pertenecen, Dios no nos las da aunque se las pidamos. Entonces aquí vemos, otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Esto quiere decir que no tenemos que enterrar a nuestros muertos cuando se mueran? Claro que sí. Pero siempre tenemos que tener en mente que Dios es el primero en todo. Y después lo que viene detrás. En Mateo 9... que estoy en el 10. Aquí vemos otro llamamiento de Mateo, el capítulo 9, del 9 al 13. Pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado en la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron estos, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué comen vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia. ¿Quién y no sacrificio? Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, los sanos no tienen necesidad de que los sanen. No tienes necesidad, cuando tú no estás sano, de que te sanen algún médico. Pero Jesús no vino a por los sanos, sino a por los enfermos, a por los que tenían necesidad, a por los que estaban enfermos, a los que estaban deprimidos, a los que estaban, aquí no viene la palabra, ha venido a por los alcohólicos, a por los drogadictos, a por las prostitutas. El Señor dice que estos van delante de nosotros en el reino. Entonces, aquí llama a otro, llama a Mateo. Ya hay 5 llamados en esta mañana que vemos aquí. El Señor, cuando empezó el ministerio, empezó a llamar ya a los que Él quería para el ministerio. En esta mañana el Señor va a estar llamando. Muchas personas quieren trabajar para Dios, pero no quieren perder el yo. Nosotros, cuando venimos a Jesús y le entregamos nuestra vida para decir: yo trabajo para ti, tenemos que olvidarnos de nosotros mismos. No podemos estar mirándonos todos los días al ombligo. Tenemos que estar haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Ir al hospital cuando hay enfermos, ir a predicar la palabra a la calle,
ir a predicar a un necesitado. Y si vemos un necesitado que tiene ganas de comer y no tiene dinero, hay que darle un bocadillo, no decirle vete y vuelve mañana. El Señor dice, por una cosita pequeña que hiciste a uno de estos, a mí me lo hiciste. Tenemos que tener tacto para hacer las cosas que Dios nos manda. Porque Él nos llama, pero después tiene sus consecuencias. No vamos a estar todos los días sentados en casa haciendo sopas de letras. Cuando uno le sirve a Dios no tiene tiempo para nada. Solo llegar a casa, cenar y acostarte. Ya no tienes tiempo para limpiar ni para hacer nada. Jesús quiere la vida de una persona, pero toda entera. No la mitad, no un brazo, no una pierna. Tiene que ser entera la persona. Y esa persona tiene que tener en mente que tiene que dedicar su vida para Cristo. No para Cristo solo, para los demás. Porque el que sirve a un hermano o a una hermana está sirviendo a Cristo. No nos tenemos que olvidar de esto. El que sirve a la iglesia sirve al hermano, a la hermana, le guste más o no le guste. A mí me puede gustar más la hermana, me puede gustar menos el hermano, pero tenemos que servir a Dios. Eso es lo más principal. Ahora vamos a ver en Isaías. El Señor en esta mañana quiere purificar las bocas de los que van a ser elegidos. Él no pone en una vasija rota un vino nuevo para que se eche a perder. ¿Quién ha visto echar en un odre viejo con vino podrido otro vino nuevo? ¿Habéis visto alguna vez? Tienen que quitar el vino del odre viejo, lavarle bien y después echar el vino nuevo. Porque si no se estropean los dos y se echan a perder. Entonces tenemos que saber que el Dios no va a echar en un odre viejo vino nuevo. Y tenemos que tenerlo bien en cuenta. En Isaías 6, aquí vemos el llamamiento de Isaías. Isaías 6, del 1 al 8. En el año que murió el rey Uzías vio al Señor sentado sobre el trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba a la casa, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habiendo en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto toco tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Estás dispuesto a que te envíe el Señor en esta mañana? Porque no solo es decirlo de labios, hay que quererlo de corazón. En tu corazón hay ese deseo de servir a Dios. El Señor tiene que bajar con un carbón encendido y tocar tus labios para purificarte, para que estés dispuesto a ir a las mies. Las mies son muchas, los obreros no son ninguno, no hay obreros. Qué pena, iglesias grandes, hay no sé cuántos, quieren todo el mundo estar en el púlpito, cantar, adorar, predicar, pero no hay obreros. A la hora de la verdad, yo he visto esta semana que hemos tenido una necesidad muy grande. Doy gracias a Dios porque Rubí estaba aquí. Porque yo, en mi ignorancia, muchas veces quiero estar en todos los sitios, pero no puedo repartirme por 20. Y claro, yo quedo con la gente, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero el otro día me di cuenta que había quedado con una persona y no podía porque yo tenía que madrugar, tenía que dormir el miércoles por la noche en el hospital y tenía que madrugar el jueves. No podía porque iba a estar cansada y tenía que estar el jueves todo el día aquí.
Pero doy gracias a Dios que estaba Rubí y ella fue en mi lugar. Y la hermana no estaba sola, porque la hermana está sola y es una vergüenza. Está muriéndose y está sola con los que hay en la iglesia. Tenemos que estar visitándola, orando, ayudándola, alertándola, dándola conforto, dándola alivio con la palabra. Para eso nos ha puesto el Señor aquí en este lugar, para ayudar a los que tienen necesidad. Y Dios está llamando en esta mañana para su trabajo, pero no para estar sentados en la silla, calentar un lugar y estar cruzados de brazos. El Señor quiere que su pueblo trabaje. Ayer escuchábamos que Dios quiere un pueblo unido. El pueblo se tiene que levantar, ya es mucho tiempo que el pueblo está dormido. El pueblo tiene que trabajar. Hace 2 domingos yo prediqué, hace 2 sábados. En Efesios, levántate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué estamos haciendo? Todavía estamos durmiendo, estamos haciendo... Pero que es tiempo de que la iglesia se levante. El Señor está para venir. Nos va a encontrar dormidos y si no escuchamos la trompeta aquí nos vamos a quedar. Vamos a pasar la gran tribulación. Yo no quiero estar dormida. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. No duermas más. Tenemos que levantarnos a trabajar. Ya os dije hace 2 semanas, a mí el Señor aquí me trajo con una visión de unos pueblos que todavía no están predicada la palabra. Se tiene que predicar la palabra para que se haga verdad las visiones que yo vi. Y si, como dice Romanos, nadie va a predicar el Evangelio, ¿cómo se van a salvar? Si no predicamos la palabra. Entonces tenemos que ponernos las pilas, como decía el hermano ayer. Yo cuando dijo lo de las pilas, digo, este es mi tocayo. Hay que ponerse el pueblo de Dios las pilas. No podemos estar parados. Entonces, en esta mañana el Señor está llamando. Pero Él dice que, y tocando con Él sobre su boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Tenemos que decirle al Señor que nos limpie, que nos santifique. Queremos ser santos para su pueblo, para Él. Tenemos que vivir en santidad. Ayer también lo recalcaba el hermano. El Señor nos está recalcando mucho esto. Él quiere un pueblo santo. No cualquier cosa. El Señor para dar las cosas tiene que ver una persona decidida, que quiera verdaderamente servirle, que quiera servir al hermano. Porque estamos muy confundidos. Queremos servir a Dios, pero solo en el púlpito, solo en la alabanza, solo predicando. Pero yo, cuando sirvo al hermano, estoy sirviendo a Dios. No tenemos que estar confundidos. El que yo vaya y vea a un hermano que está enfermo es hacer la obra que Dios quiere. Si yo veo a un hermano que tiene hambre y le doy un bocadillo, estoy haciendo la obra que Dios quiere. Y si voy por la calle y veo una persona que se ha caído, aunque no sea creyente, la tengo que recoger y darle una palabra de conforto. Ahora vamos a ver en Éxodos. Éxodos 3. Aquí el Señor llama a Moisés también. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Orel, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía y el fuego y la zarza no se consumían. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí.
Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro y tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor. Y a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, tierra que fluye leche y miel, en los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Podéis leer lo que sigue en casa, porque toda la lectura sería mucho. Aquí vemos otro llamado. Casi toda la gente, cuando el Señor les hablaba, tenían miedo de levantar su rostro porque pensaban que iban a morir. Pero Dios tenía un propósito con sus siervos cuando los llamaba. Entonces no podían morir porque tenían que hacer lo que Dios les iba a mandar. Aquí vemos otro llamado importante: Moisés, Isaías, hay muchos, pero yo solo he cogido estos, y el de Gedeón. Vemos cómo Dios coge hombres para trabajar, pero hombres que al parecer, aquí Moisés sigue la escritura, dice que no tiene palabras para ir a hablar después y hablar con Faraón y tal y cual, pero Dios le dijo, yo voy contigo y yo pondré en tu boca las palabras. Muchas veces muchos cristianos queremos servir a Dios. No, pero yo no quiero hablar porque se van a reír de mí. Ay, qué vergüenza, hay esto. Entonces, ¿por qué dices que quieres servir a Dios si tienes vergüenza? ¿Por qué quieres servir a Dios y después no quieres hablar? Tenemos que tener en cuenta que los que queremos servir a Dios tenemos que hablar. Y si no tenemos palabras, se las tenemos que pedir a Dios. Dios da a todos los que le pidan. Yo me acuerdo que cuando empecé a servir al Señor era una persona muy tímida, no hablaba, era igual. Bueno, José hablaba menos todavía. Había que sacarle las palabras con el gancho. Sin embargo, cuando conoció a Cristo había que decirle alto, alto, porque hablaba mucho más. Pues yo no es que fuera tímida, pero tampoco hablaba mucho. Pero cuando Dios me liberó, porque es que yo cuando vine a Cristo necesitaba liberación. Cuando me libró de los temores, me libró de muchas cosas que yo tenía. Entonces, cuando Él hizo una sanidad interior en mi vida, lo puedo decir muy alto, cuando Dios hizo la sanidad interior en mí, fue cuando el Señor empezó a darme libertad. Libertad para predicar, libertad para cantar, libertad para no tener vergüenza de nada. Si se ríen los hermanos, que se rían. David bailaba delante de la presencia de Jehová y no le importaba que se rieran, porque bailaba y danzaba para Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que sabía que le había librado del Goliat. David era un muchacho que no tenía miedo de nada. Era pequeño, pero era valiente. No se dejaba amedrentar por el gigante. Le veía muy grande. Le pusieron una armadura. Él decía, yo con esto no puedo. Pero solamente con una piedrucha, es que le clavó en la sien y le quedó patitieso al gigante. Fue corriendo, le sacó la espada y le cortó la cabeza y se la llevó en una bandeja a Saúl. Así de fácil. ¿Pero por qué? Porque Jehová de los ejércitos estaba con él y David no tenía miedo. Y los hijos de Dios no tenemos que tener miedo del enemigo. Muchos días la iglesia está amedrentada, tienen temores. ¿Por qué si el Rey de Gloria está con nosotros? ¿Qué temores tenemos que tener? Si Jehová de los ejércitos pelea por nosotros, no tenemos que temer al enemigo, porque Dios dice que Satanás está como león rugiente, pero Él dice resistir al diablo y Él huirá. Él no nos puede hacer nada que no permita a Dios por alguna causa. Entonces no tenemos por qué tener miedo. Los hombres de la Biblia no tenían miedo, porque Jehová de los ejércitos iba delante de ellos. Bueno, y vamos a ver en Jueces, hay muchas escrituras, pero es que yo tampoco quiero ser una pelma, porque después viene la Santa Cena. En Jueces,
Vemos también el llamado de Gedeón. Necesito que una persona que lea claro y alto se levante y lea esto porque son muchos versos. El llamamiento de Gedeón, vamos a leer desde el verso 6 en adelante. ¿No hay ningún voluntario? Capítulo 6. Del 6 ya te mando yo parar. De este modo empobreció Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de la servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: Yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Jehová, Abierecita y su hijo Gedeón. Me estaba sacudiendo el tigre en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: No sacó de Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: Ven con esta fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Hasta ahí. Esta es una historia también muy bonita que sería bueno. Después podemos leer otros versos, pero vemos como el Señor, aunque este joven decía que era el más pequeño de los hijos de la familia, el Señor le escogió también. Dios no mira nada de lo que tengamos, ni que seamos ricos ni pobres. Él mira el corazón. Y cuando Él elige una persona, la elige conforme a su corazón. Dice que David tenía un corazón que le agradaba al Señor. ¿Y cuántas veces el Señor se os ha dicho eso a vosotros? ¿Se os ha dicho eso a vosotros el Señor? ¿Que tenéis un corazón como a Él le agrada? Tenemos que ponernos las pilas y buscar un corazón como a Él le agrada. Este joven también era un joven que le agradaba a Dios y le eligió para libertar su pueblo. Dice que le encontró un día guardando el trigo porque los malos venían y se llevaban toda la cosecha. Todo, cuando estaba todo preparado, venían y todo se lo robaban. Entonces, claro, ellos decían que dónde estaba su Dios, pero su Dios estaba, solo que no hacían lo que Él quería. Otra persona puede leerme otros pocos versos. Han leído hasta el 13. Entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió: Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él le respondió: Yo esperaré hasta que vuelvas. Entrando Gedeón preparó un capito y panes y levadura y una efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: Toma la carne y los panes y levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Descendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne, los panes y levadura y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes y levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista.
Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: Paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra, de los abiezeritas. Entonces vemos que aunque era el más pequeño, Dios le había elegido para salvar a ese pueblo. Después vemos que Gedeón le pide dos cosas al Señor cuando el vellón, porque todavía no estaba muy conforme, pero Dios le había elegido. Dios en esta mañana quiere elegir en su pueblo obreros para las mies. Las mies son muchas, los obreros son muy pocos. Y lo vamos a ver ahora en Mateo 10. O sea que Dios llama a Isaías, a Gedeón y a Moisés, y en esta mañana te está llamando a ti. En Mateo 9, del 35 al 38, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver a la multitud tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad las mies es muchas, más los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a las mies. Entonces tenemos que rogar a Dios que envíe obreros. Las mies son muchas, nos están esperando, los trigos ya están para cortar. ¿Dónde están esos obreros? ¿Dónde están los obreros para salir a predicar? ¿Dónde están esas obreras para salir a hablar de la palabra? A hablar a esa gente que tanto necesita. El Señor en esta mañana está llamando obreros a las mies. ¿Estás preparado? Si estás preparado, ya sabes lo que tienes que hacer. Levantarte en esta mañana y decirle: Señor, yo como cuando has elegido a los apóstoles, ya hemos visto al principio, el Señor llamó a Pedro, a pescadores, después llamó a Mateo, llamó a unos cuantos. Él cuando empezó su ministerio empezó a llamar porque él no quería estar solo. La iglesia tiene que estar unida para trabajar. Ayer nos decía el hermano que Dios no quiere obreros solitarios, quiere obreros todos juntos. Un obrero solitario está solo. Si se cae, ¿quién le levanta? Nadie. Entonces, cuando están dos, es mejor que uno. El Señor les mandaba siempre ir de dos en dos a predicar. Cuando los tenía que mandar a alguna parte, de dos en dos iban. No iba ninguno siempre solo. Y vamos a terminar con una lectura en Mateo 10, 24 y 25 dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si el padre de familia llamado Beelzebú, si al padre de familia llamaron Beelzebú, cuánto más a los de su casa. Entonces, ningún discípulo es mayor que otro. Dios nos llama a todos por igual, solo que a unos les da unas cosas y a otros otras. Muchas veces queremos tener lo que tiene el hermano y lo que Dios nos ha dado a nosotros no queremos usarlo. Nosotros tenemos que estar conformes con lo que Dios nos ha dado. ¿Te ha dado un don de servicio? Úsale. ¿Te ha dado un don de ir a visitar a los enfermos? Úsalo. ¿Te ha dado un don de repartir? Reparte. Ahí tenemos a Marisol que siempre está repartiendo. Pero lo que sí es verdad que en esta mañana el Señor está buscando obreros y obreras para las mies. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Porque Dios te está llamando en esta mañana. ¿Vas a escuchar la voz de Dios? ¿O vas a seguir trabajando a tu manera y no conseguir nunca nada? Nosotros tenemos que estar trabajando con la mano de nuestro Dios.
No tenemos que soltarnos de su mano. Tenemos que seguir trabajando cada día. Este verano vamos a estar saliendo. Necesitamos muchos obreros. Vamos a estar saliendo con los muñecos. Necesitamos por lo menos 4 o 5 porque hay muchos muñecos. Se necesitan obreros. Y Dios va a llamar en esta mañana a obreros pequeños, jóvenes, mayores, ancianos. Todos somos aptos para el reino. ¿Sabéis por qué? Porque todos valen. El que es mayor sirve para interceder. Este ministerio nadie le quiere, pero es muy bueno. El ministerio de la intercesión es muy grande y poderoso. Y cuando Dios da este ministerio, da visiones, da muchas cosas que la gente comprende, que solo la gente se cree que solo es orar. Pero Dios revela muchas cosas. Yo lo sé porque yo tengo un grupo y yo cuando oro por las mañanas el Señor te revela cosas. Pero el que no ora a Dios no le revela nada. Entonces tenemos que querer ese ministerio. Ese ministerio es muy importante porque estamos cubriendo con la sangre de Jesucristo los ministerios grandes. Que ellos salen a predicar y pueden ser seducidos por este espíritu de Jezabel que ha salido por el mundo, que viene a seducirlos, porque quieren matar a los pastores, quieren matar a las cabezas, porque una vez que está la cabeza muerta, toda la iglesia está desparramada. Entonces tenemos que ser con una mente abierta para poder orar por los que están en eminencia, como las autoridades, todo lo que Dios ha puesto. Tenemos que orar por ellos porque están sin cobertura, porque los que no conocen a Cristo están sin cobertura y por eso la iglesia necesita orar por ellos, para que tengan la cobertura de Cristo, para que tengan la sabiduría de Dios para gobernar, para que no nos vaya mal a nosotros en esta ciudad. El grupo de mujeres que tenemos, que los jueves siempre estamos orando por esta ciudad y por todas las autoridades, para que Dios las dé sabiduría para gobernar. Así que en esta mañana el Señor te está llamando. El Señor dice, si hoy escuchas su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Jesús está llamando a la gente para el ministerio en esta mañana. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Mira que tienes que dejar tu vida. El que sirve a Dios tiene que dejar su vida a un lado. No le pertenece a Él, le pertenece a Cristo. Porque decimos, el Señor es el Señor de mi vida, pero que mande a mi vecino, que mande a mi hermano, que mande a mi hermana. Yo me quedo en casa viendo la televisión y viendo la fotonovela, en vez de venir a la iglesia a orar, que es donde tenemos que estar. Porque después ocurren cosas, ¿pero por qué? Porque no estamos en el sitio adecuado y donde Dios quiere que estemos. Así que pónganse las pilas, como ayer decía el hermano, y escuchen la voz de su Dios en esta mañana. Yo termino con esto y voy a hacer este llamado en esta mañana. Creo que todos lo habéis escuchado, no quiero ser muy larga porque después tenemos que hacer otras cuantas cosas. El Señor te está llamando en esta mañana. Si has escuchado su voz, no endurezcas tu corazón. Dile, Señor, prepárame para la batalla, prepárame para salir a la calle, prepárame para predicar, prepárame para repartir, prepárame, Señor, para hablar, prepárame, Señor, para servirte, para servir a mi hermano, servir a mi hermana, prepárame para ir al hospital, prepárame para ir a las almas perdidas, prepárame, Señor, para predicar el Evangelio, porque las mies son muchas, los obreros son pocos. Señor, ven preparando en esta mañana obreros.